Ya estamos en vivo, 4 de la tarde con 10 minutos. Comenzamos a saludar a la gente que se está uniendo a esta transmisión a través de nuestro Facebook Live de ITMA, del Instituto del Medio Ambiente. Queremos empezar el día de hoy con una mención especial. Como ya saben algunos, el día de ayer partió una persona muy querida de nuestra institución, que es Víctor Escudero, profesor del Instituto de la carrera de Ecoturismo. Que lamentablemente se vio fuertemente afectado por el COVID-19 y después de varios días de lucha, lamentablemente el día de ayer partió, así que este programa dedicado a él y también, por supuesto, a su familia, a quienes le mandamos un fuerte abrazo en estos momentos tan difíciles. Así que de parte de todo, ITMA, un abrazo a la familia. Bien, hoy el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, que ya se está conectando y con nosotros ya lo estamos viendo. Él es Gianfranco Marcone. Les cuento un poco de Gianfranco para aquellos que no saben. Él es meteorólogo de profesión y magíster en cambio climático, fundador de Chile Weather, desde donde promueve la cultura meteorológica y la actualidad ambiental mediante charlas y talleres. Actualmente trabaja también como meteorólogo de Canal 13 y algo bastante llamativo, que también es ex docente de ITMA. Así que algunos estudiantes que tuvieron clases con él, que también le vamos a estar preguntando sobre esa experiencia en el instituto. Gianfranco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gianfranco, ¿me escuchas? Ya te estamos viendo. Bueno, tenemos algún problema de conexión ahí. Le vamos a pedir a Gianfranco que restablezca su conexión. Él ya estábamos conversando hace un ratito atrás, así que debe ser algo bastante pequeño en donde se tiene que solucionar por parte de él. Vamos a estar hablando sobre el cambio climático. Tenemos distintas interrogantes sobre este tema. Él es magíster, como le comentaba, en esta área, así que tiene bastante experiencia y también realiza talleres, charlas sobre esta temática y va a estar compartiendo junto a nosotros esta experiencia que él tiene en este tema. También le vamos a preguntar, obviamente, por la situación que estamos, por este frente de mal tiempo que se está registrando hoy en la región metropolitana y en distintas regiones del país. Vamos a ver si es que finalmente logramos tomar nuevamente contacto con Gianfranco. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si logramos. Gianfranco, ahora sí, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho, ahí te escucho. Ahí? ¿Cómo estás? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Se cayó la conexión. Ahora sí. ¿Cómo estás? Sí, bueno, como te comentaba, de repente la señal es un poco mala con los mismos frentes estos de mal tiempo que vienen acompañados de repente de mala conexión. Así que es totalmente entendible. También le pedimos a la gente que nos está viendo que tenga un poco de comprensión. ¿Cómo está Gianfranco? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, tenemos un pequeño delay, pero ahí nos podemos ir acomodando, ojalá se vaya mejorando un poco la conexión. Desde ya te están mandando saludos, dicen ¿Y saludos tú? al profe ¿Me Franco. escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, te escucho muy bien. Sí, claro, bueno. Yo te había contado que he tenido un pasado ITMA, estuve haciendo clases allá durante un año, 2 años, así que seguramente Robert a lo mejor pasó por una de mis salas ahí. Sí, al parecer sí, así que invitamos también a toda la gente que se vaya conectando, que vayan haciendo preguntas para así también ir participando de esta conversación, que no va a ser muy extensa. Yo creo que vamos a estar unos 30 minutos conversando sobre el cambio climático y te hago de partida la primera pregunta.
empezar, obviamente, ¿qué es el cambio climático? Claramente tenemos un problema ahí de conexión. No sé si nos escuchó Gianfranco. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer desde dónde viene esto. El cambio climático eh, es un proceso natural, eso está claro. Eh, es algo que tiene que ocurrir y que siempre ha ocurrido. Cada cierta cantidad de años se vuelven a hacer estudios climatológicos y se actualizan finalmente el comportamiento de las variables meteorológicas. Y hay cambios, siempre ha habido cambios, porque siempre existen distintos fenómenos, como erupciones volcánicas, como incendios, el mismo metano que emitimos los seres humanos y los animales, también generan variaciones en las capas de gas de efecto invernadero. Entonces, eso te genera un cambio climático natural. Pero desde la revolución, te escucho súper bien yo. ¿Me escuchas ahora? Ahí parece que me escuchan mejor Ahora te ya, ¿o escucho no? mejor, sí. Sí, y yo también te veo Ya, mucho, mucho mejor. Sí, teníamos un delay de como unos 20 prácticamente minutos, unos unos 20 minutos. casi un minuto, diría yo. Sí, sí, bastante grande, Sí, así que te ahí agradezco ahí que haya arreglado el problema. Bien, retomar con la pregunta que nos estabas respondiendo, sí, ¿qué era mira, el bueno, cambio climático? iba un poquito a que el cambio climático siempre ha existido, que es un proceso natural que tiene que ocurrir, porque siempre los gases de efecto invernadero están variando en la atmósfera porque hay erupciones volcánicas, porque existe el ser humano, eh, porque nosotros, como se dice en verdad, vamos al baño, por lo tanto emitimos metano, los animales también, etcétera, etcétera. Entonces se va engrosando y se va adelgazando la capa de gas de efecto invernadero con el correr del tiempo. Pero desde la revolución industrial hasta ahora, claramente este cambio climático ahora es de otro origen, tiene una componente antropogénica, es decir, por acción de la mano del hombre. Somos cada vez más, hay más animales también porque producimos animales con fines de producción para alimentación humana. Entonces vamos aumentando estas capas de gases de efecto invernadero, también hay más incendios forestales provocados por el hombre, y sumados a las variables naturales que generan que esta capa de gas de efecto invernadero tenga una composición distinta. Yo siempre cuando trabajo sobre todo con niños, me gusta mucho explicarles de esta manera. Es como si tú tuvieras una chaqueta y mañana te pones 5 chaquetas más encima. Si tú eres la Tierra y cada chaqueta es una capa de gas de efecto invernadero, claramente a ti, cuando tengas 5 chaquetas encima, te va a dar mucho más calor. Y eso es claramente lo que está ocurriendo. Nosotros estamos engrosando esta capa de gas de efecto invernadero, generando que la radiación cuando entre al sistema Tierra-atmósfera caliente la superficie de la Tierra y luego cuando la radiación la devuelva a la Tierra no pueda escapar de la misma manera porque esta capa de gas hace que rebote la radiación. Es lo mismo cuando entras a un invernadero en el campo. Adentro está más calentito que afuera, por lo tanto se genera ese efecto invernadero.
Eso principalmente, bueno, eso genera el calentamiento global, que se sobrecaliente la Tierra, que la Tierra tenga cada vez una temperatura más alta. Y eso provoca que las variables meteorológicas se exacerben, que por ejemplo ahora esté lloviendo y llueva en 5 minutos mucha cantidad de agua, que en lugares donde no llueve esté lloviendo, que en lugares donde supuestamente llueve haya sequía. Y eso es el cambio climático. El desorden de estas variables meteorológicas, que si bien el sistema Tierra-atmósfera tiene la misma cantidad de precipitaciones que tenía antes, porque es un circuito, porque es un ciclo del agua, está cayendo en distintas partes donde no debería caer. Perfecto, claro. Ahí también tú mencionabas y de repente se genera la duda, la diferencia entre el cambio climático y el calentamiento global. De repente hay personas que confunden un poco los dos términos y en medida, en términos prácticos, uno es consecuencia del otro, por entenderlo así, ¿verdad? Justamente, uno es consecuencia del otro. Primero podríamos decir que viene el aumento de los gases de efecto invernadero, los GEI, gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Eso genera un calentamiento global, es decir, se sobrecalienta el sistema Tierra-atmósfera, tanto el aire, la tierra como el mar, y eso te genera después un cambio climático, es decir, este desorden de las variables meteorológicas producto del cambio climático. Perfecto, queda súper claro. ¿Cuáles son las principales causas del cambio climático? ¿Cuáles son los principales factores que provocan este cambio climático? A ver, como te decía en la pregunta anterior, hay un factor natural, que es claro. No podemos ahí engrupir ni nada. El clima va a cambiar igual. Ahora, el aceleramiento que ha tenido el cambio climático en los últimos 60 años, podríamos decir, ahí está un factor súper importante que es la mano del hombre. La industrialización, la contaminación, el aumento y los cambios de composición de los gases de efecto invernadero han generado este aumento repentino. Porque muchos dicen, oiga, si el clima ha cambiado siempre, perfecto. Yo te puedo mostrar un gráfico de hace 350.000 años atrás, en que la temperatura era mucho más alta que ahora, casi 4 grados sobre lo normal, y los gases de efecto invernadero, la concentración era de como 300 partes por millón, hoy en día es de 414 partes por millón más o menos. Entonces, ¿cómo podría decir de qué me estáis hablando? Acá había menos concentración de gas y había una mayor temperatura. Sí, perfecto. Esa quizás la concentración de gas, a pesar de que era menor de ahora, seguramente se debió a una seguidilla de erupciones volcánicas, algo tiene que haber ocurrido ahí. Pero el problema grande, si bien es el cambio climático, también es la condición en que estamos hoy en día enfrentando el cambio climático. Hace 350.000 años atrás, el océano medía 15 metros más de lo que mide ahora. Hace 350.000 años atrás habían bosques en la Antártida. Hace 350.000 años atrás no existía la raza humana. Entonces, ahora somos 9, 8,5 billones de habitantes en este mundo. Entonces, podemos enfrentar esos 15 metros de océano, que por lo menos por ahora no se estima que sea tanto, tener bosques en la Antártida y la variación climática que había en ese tiempo, con la cantidad de gente que somos ahora. Entonces, ahí está un poquito la respuesta. Finalmente, el amenazado no es el planeta como quizás se pensaba en los años 90, cuando yo estudiaba meteorología, que casi el planeta iba a explotar o se iba a quemar. No, el amenazado somos nosotros, la raza humana que los habitamos, porque somos cada vez más vulnerables ante este fenómeno conocido como cambio climático. Gianfranco, hoy día estamos viviendo una situación bastante extrema, por llamarlo así, con esta pandemia que está afectando a la humanidad, al planeta. ¿Cómo relacionas tú esta actual crisis con el cambio climático? A ver, si bien el origen de este virus supuestamente se sabe que es un mercado en China proveniente de que se comían animales que en realidad no se comen en ninguna parte del mundo, por lo menos, creo que igual tiene una directa relación, porque el aumento de temperatura ha generado que lleguen virus, que lleguen distintos tipos de especies, bichos, quizás a climas donde frecuentemente no se acostumbra a tenerlo, y eso claramente te genera un problema y un cambio. De hecho, en Chile, por ejemplo, poniéndolo en un plano quizás no humano, pero sí en un plano agrícola, han llegado muchas plagas a la zona central, a distintas partes de Chile, producto que ahora les acomoda las condiciones climáticas que tenemos en esta zona. Por ejemplo, en Curacaví están hasta las masas con un famoso chinche africano, que ya el puro nombre lo dice, africano, es una plaga que es típica de otros continentes que tienen climas distintos, pero las condiciones climáticas de la zona central ahora, el calor, el excesivo calor, la humedad, le es
cómodo de habitar acá y finalmente se está quedando acá, y ahí la agricultura está luchando finalmente con este tipo de plagas. Lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos, cada vez vamos a tener que lidiar más quizás con este tipo de fenómenos, con este tipo de virus, producto también de este fenómeno conocido como cambio climático. Y creo que también hay otro efecto en que justo ha coincidido con que vamos a tener y estamos teniendo un invierno quizás algo más normal, entre comillas, porque va a ser el puro invierno quizás normal, porque traemos un déficit importante los primeros 5 meses del año, y mucha gente está diciendo, perfecto, estamos listos, la pandemia ayudó los 2 meses de encierro y no hay cambio climático, y nos olvidamos. Y además, como vamos a estar parados mucho tiempo, y ya pasó en China, cuando salieron nuevamente a producir, que la contaminación en China fue prácticamente el doble que antes de la pandemia. Entonces yo le tengo mucho miedo al efecto rebote, que finalmente estemos pensando que el cambio climático se acabó porque están lloviendo 2 gotas ahora, y que finalmente por estar encerrado 2 meses esto terminó. Y eso es un error pero gigante, porque para poder bajar los índices de gas de efecto invernadero allá arriba, en la alta atmósfera, tendríamos que estar encerrados prácticamente lo mismo desde la revolución industrial hasta ahora. Entonces, ¿cuánto? 60 años, y dudo, ojalá, dudo que estemos encerrados en realidad tanta cantidad de tiempo. Por lo tanto, ni la crisis climática, ni el cambio climático, ni finalmente los gases de efecto invernadero van a cambiar mucho por estar encerrados 2 o 3 meses. Perfecto. ¿Puede el cambio climático provocar no crisis sanitarias, sino que algo más grave aún, que son las crisis humanitarias? ¿Puede el cambio climático provocar esto? Sí, claro que sí. Yo creo que ahora, post pandemia, viene un problema bastante grande, que es una crisis sanitaria. Por supuesto, esto seguramente va a continuar mientras no tengamos una vacuna, quizás más controlado, pero no va a continuar. Crisis social, por supuesto que ya la estamos viviendo en nuestro país, en otras partes del mundo, y como tú dices, crisis humanitaria. Es decir, se estima que por una razón de cambio climático, probablemente la razón de la migración en unos años más no va a ser ya por razones quizás políticas, como es hoy en día en algunos países, que por ejemplo a Chile han llegado mucha gente de Colombia, de Perú, porque está la situación o estuvo la situación mejor en nuestro país, ni por razones a lo mejor sociales, sino que va a ser por razones climáticas, porque gente ya no va a poder vivir en su lugar porque simplemente no hay alimento, hay varias cosas tan conjuntas, el mismo tema pandemia, el mismo tema sequía, porque simplemente el nivel del mar aumentó y ya no pueden vivir ahí, lugares que quizás van a desaparecer por lo mismo. Entonces, es muy probable que el factor principal de migración, en unos años más, no muy lejos, 10 años más quizás, sea finalmente el tema de cambio climático y ya no tanto un tema a lo mejor social o político o una crisis política quizás en algún país. No te escucho. Ahora sí me escuchas. Ahora sí. Ya, perfecto. Tenía un problema aquí con el micrófono. Te preguntaba qué otras causas, qué otras consecuencias pueden existir producto del cambio climático. O sea, tenemos varias que nosotros podemos indicar, que es lo mismo que decías tú, la crisis humanitaria. Otros temas son la sequía, en fin, hay muchos factores, el que se estén derritiendo los polos, por ejemplo. ¿Qué otras causas podemos ver o que puedan venir más adelante? A ver, es importante saber que finalmente el cambio climático no implica siempre calor, porque claro, si bien el calentamiento global implica que la temperatura de la Tierra en general aumente, que ya va prácticamente en 1,2 grados sobre lo normal a nivel global. Hay países que están cerca de los 3 grados, hay países que están, Chile 0,9 más o menos en cuanto a lo normal, pero no significa que entonces uno puede decir, como decía mi amigo ahí, con su ignorancia, Donald Trump, que decía que está helado acá donde está el calentamiento global. Eso finalmente no entender nada, porque como te digo, aumenta, claro, la temperatura global, pero eso implica que las variables meteorológicas se desordenen y puedan ocurrir fenómenos que no ocurrían en otras partes. Entonces hablamos principalmente de todos los fenómenos conocidos, porque en realidad hasta ahora no hay nada nuevo. Yo no he visto ningún fenómeno nuevo que pueda decirle, oye, este fenómeno no lo había visto nunca, lo voy a poner Gianfranco, le voy a poner un nombre ITMA, no sé, porque no, lo descubrí y nunca ocurrió. No, son todos fenómenos conocidos, huracanes, tornados, marejadas, lluvias, etcétera. Pero todos ellos están siendo de una dimensión inusitada, es decir, una violencia y una frecuencia inusitada. Es decir, Chile siempre ha sido un país de tornados. Probablemente tenemos mala memoria, pero desde el año 1600 hay un registro histórico de tornados. No todos los años, pero lo hay.
cada vez están siendo fenómenos más frecuentes y de una dimensión mayor, es decir, más violentos. Por ahí un poquito apunta y tener fenómenos que quizás en algunos lugares no existían o se veían poco frecuentes y ahora están siendo más frecuentes. Pero puede ser de todo. Puede ser viento, puede ser nieve, puede ser mucho calor, sequía, lluvia, inundaciones, producto también de la mano del ser humano. Ahí muchos hablan los desastres naturales. Este fue un desastre natural. Oye, los desastres naturales no existen. Finalmente, ¿qué existe? La vulnerabilidad de la raza humana ante la amenaza meteorológica o climática, podríamos decir. Claro, pasó en el verano cerca de Calama que un aluvión o pasó el agua y se llevó 10 casas. Perfecto, ¿dónde estaban las casas? En el lecho de un río. ¿Qué hacían las casas en el lecho de un río? Bueno, es que hace 50 años este río no salía. Bueno, pero algún día la naturaleza va a recuperar lo suyo. Entonces ahí va un poco de cómo planificamos las ciudades, dónde las estamos planificando, quizás en cursos naturales que por más que estemos con una sequía, algún día va a volver a recuperar ese lugar, las aguas quizás. Sí, en el campo se ocupa harto. Yo soy del campo, soy de la laguna de Aculeo, o ex laguna de Aculeo, que hoy día ya totalmente... ¿Sabes más lo que está pasando ahí? Sí, sí, totalmente seca la laguna de Aculeo. Y claro, la gente de campo dice de repente, ahora que está seca, que no construyan de repente en esas partes, porque después la naturaleza va a recuperar lo que era de ella, dicen aquí en el campo. Entonces, claro, ahí hace de cierta forma alusión a lo que tú nos comentas. Sí, es verdad, pasó la otra vez con el problema que hubo en la costanera norte, que el aluvión, que el aumento caudal que hubo arriba en el cajón del Maipo bajó, se metió por un conducto y inundó Providencia. Yo siempre me he preguntado qué pasaría en Santiago si llovieran los 700 milímetros que llovieron en el año 82, con un fenómeno del Niño muy intenso. Lo normal es 340, para que tengas una idea de si llovió prácticamente el doble, con las obras que tenemos hoy en día. La Costanera Norte es una obra que no está aprobada con una precipitación de verdad, intensa, como esa. Es el túnel que pasa por debajo del Mapocho. Entonces, claramente estamos ocupando lugares, Cajón del Maipo, también la erosión que tienen, las construcciones que debilitan los cerros, la deforestación, todo eso te deja los terrenos más susceptibles a cualquier precipitación que pueda caer. Está lloviendo más arriba también ahora por el cambio climático, por lo tanto, donde antiguamente caía nieve, hoy cae agua y eso te genera rápidamente fenómenos como, por ejemplo, los aluviones. Sí, también pasa acá, no sé si te has fijado, si has pasado alguna vez tú por el río Maipo, donde está el puente Maipo, que también abajo hicieron unas plazuelas, claro, bajo sí. el puente, donde incluso hay caminos donde ahora uno hace ciertos recorridos para ingresar a la comuna de Huin, y donde uno ve que antiguamente pasaba el agua y uno da por hecho, o no sé dónde estarán los pronósticos que definitivamente llevan a cabo esos proyectos. No sé, ¿no tomarán la opinión de repente, por ejemplo, de expertos del área climática? Porque imagino que si le preguntan a algún experto, más de alguno va a contradecir el proyecto que se realiza ahí. Yo creo que sí, que se pregunta. Ahora no sé si se tomará en cuenta, porque, por ejemplo, pasó en Villa Santa Lucía, con, por ejemplo, el aluvión que ocurrió hace un par de años atrás, allá en la provincia de Palena, también por precipitaciones cálidas que derritieron finalmente un glaciar y provocaron un aumento caudal grande. Después se supo que había un estudio que se decía que ahí no se podía construir, porque finalmente había riesgo de aluvión. Entonces, finalmente se hizo igual. ¿Por qué no se consideró el estudio? En realidad ahí desconozco más o menos las razones de por qué. De quizás en el estudio se hacen. Cuando tú haces un estudio de impacto ambiental, hay una parte que se llama línea de base, un estudio de línea de base en que lleva un estudio climatológico completo supuestamente del lugar y de posibles riesgos que puedan haber en el ámbito meteorológico. Sí. Gianfranco, yo creo que una pregunta que muchos se hacen o que de repente sale mucho a la palestra en este tipo de conversaciones, ¿estamos a tiempo aún de frenar el cambio climático o más bien dicho, estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático, que son términos muy distintos el frenarlo que el enfrentarlo? Sí, yo creo que siempre estamos a tiempo de, no de frenarlo, porque yo creo que ya está, sí de hacerlo menos intenso. El famoso punto de no retorno yo creo que ya está presente, pero sí a lo mejor quizás ayudar a que esto sea incontrolable y finalmente nos deje una catástrofe mucho mayor. Estamos a tiempo de adaptarnos, que es algo súper importante, adaptarse al nuevo escenario climático, tanto el campesino adaptarse que quizás ya no puede plantar, no sé, tomates y tiene que ahora plantar quinoa, quizás porque necesita menos agua, o mangos porque el clima es más cálido,
o las viñas que se están yendo hacia el sur del país porque ya están mejores las condiciones. Eso es parte de la adaptación y también de mitigar. Creo que es súper importante mitigar, medidas de mitigación, tanto en casa como en la industria, para poder finalmente desacelerar esto. Yo creo que frenarlo ya es bastante difícil, pero sí ir pausándolo para que cada vez no sea más intenso o no sea tan intenso tan rápidamente y finalmente ojalá llegar a un control. Perfecto. En el corto plazo o en el corto y mediano plazo, ¿qué es lo que se nos viene? Te podríamos preguntar, no sé, si viene un año lluvioso, de repente hay gente que le gustaría saber aquello, porque estamos en una situación actualmente con la sequía que está afectando a la zona central del país. Gracias a Dios, esta semana, hoy día, la semana pasada también se han registrado algunas lluvias. ¿Qué es lo que se viene durante este año? ¿Hay lluvia o se prevé un año seco, al igual que los otros años que han pasado? Mira, los primeros 5 meses del año fueron bastante poco auspiciosos, por lo menos en la zona central. Cayeron prácticamente nada, 5 milímetros apenas. De hecho, mucho más malo que el año pasado, que fue muy malo. Y claro, todo hacía pensar que iba a ser un año pésimo, pero el mes de junio nos trajo sorpresa. El mes de junio se reactivó ya desde el viernes pasado, hoy día, y se vienen nuevas lluvias ya los próximos días también del mes de junio. Por lo tanto, eso nos hace pensar que podríamos quizás tener un mes de junio como no teníamos desde el año prácticamente 2005. Desde el año 2005 que no caen más de 100 milímetros en un mes de junio. Que igual es bajo lo normal, pero ya por lo menos estamos mucho más cerca de la normalidad. Ahora, se estima que el invierno podría ser quizás cerca de los rangos normales, pero solamente el invierno, porque ya venimos con una cuenta de ahorro al debe. Es decir, es como si yo ya debiera 50 lucas, ¿ya? Y voy a ganar a lo mejor 25, por lo tanto voy a seguir debiendo, porque los primeros 5 meses del año fueron muy secos y ya ahí tenemos un marcado déficit de casi 100 milímetros. Por lo tanto, por más que el invierno como tal sea quizás lluvioso o normal, venimos con la cuenta al debe de antes, por lo tanto es muy seguro que el año al final, el 31 de diciembre, hablemos de igual un año seco. No a lo mejor tan seco como el año pasado ni como los años anteriores, pero si no tenemos un año lluvioso, o sea, ni siquiera nos sirve un año normal. Tenemos que tener un año sobre normal para ir aminorando la sequía de los años anteriores, que ya son más de 10 años. Entonces, es muy difícil que esa situación se revierta. Sí, vamos a tener quizás un invierno algo más aliviado, con nieve en cordillera, que nos va a permitir tener reservas para la temporada que viene, y quizás ponerle un poquito paño frío a la situación, pero no soluciona el problema finalmente. Perfecto. Gianfranco, hace un ratito te hizo una pregunta relacionada si todavía estábamos a tiempo del punto de no retorno, que le llaman algunos, si aún estamos a tiempo de enfrentar o de frenar el cambio climático. Si se llega de cierta forma a enfrentar de buena manera, ¿se volvería a lo que eran las lluvias de años anteriores o definitivamente esto ya no tiene solución en cuanto a lo que es la sequía y también las altas temperaturas que se registran en los veranos? A ver, todo indica que al menos en los próximos 50, 80 años, es decir, de aquí al año 2100, por lo menos ya la generación nuestra ya no va a existir, debería ir todo esto en ese ámbito, como dices tú, el desorden de variables meteorológicas, de sequías, de quizás inundaciones por lluvias extremas y cosas así. Ahora, mirar más allá en realidad es bastante difícil. Las proyecciones no van para mirar más allá y quizás después las generaciones futuras estén hablando de que este cambio climático ya no va hacia el alza, sino que ahora va hacia la baja. Es decir, podemos estar hablando quizás de una nueva glaciación, no sabemos, porque el clima evoluciona. El clima, igualmente, como te digo, independiente que esté metida la mano del hombre y el aumento de gases de efecto invernadero por la mano del hombre, igual tenemos una variación climática normal con el correr de los años. Así que, por lo menos de aquí al año 2050, 2100, se estima que esto debería continuar. Obviamente que va a depender también cómo mitiguemos, cómo aportemos para que esta situación no sea más complicada. Claro. Bueno, llevamos 29 minutos conversando, Gianfranco, y algunos ex alumnos tuyos que te siguen mandando saludos. Por ejemplo, está el saludo de Matías Calderón, que dice buena profe. Saludos, Pancha Matías. Campos también te saluda. La Panchita está en el sur. Sí, y Cira Greta también. Saludos, profe. Y saludos recordando, también. Cuéntanos un poquito, tú al principio nos contaste algo bien breve, pero cuéntanos tu paso por ITMA. ¿Qué año fue más o menos? ¿Qué ramo hacías?
A ver, yo fui profe durante 11 años en DuoQC, en la Escuela de Recursos Naturales. Le hacía clases de Ingeniería en Ok. Medio Ambiente y a Ingeniería Agrícola. Estuve hasta el año pasado haciendo clases ahí y mucho más pausado, sí, menos cantidad de horas que años anteriores. Y el año 2014 se me dio la posibilidad de llegar a ITMA cuando estaban ahí en seminario todavía. Ahí seguramente le hice Sí. clase a varios de los chiquillos que estaban comentando. Eh, y le hice agricultura ecológica, el ramo de agrometeorología, y también estuve haciendo un ramo en la carrera de ecoturismo, si no me equivoco, entre 2014 y todo el 2014 y el primer semestre del 2015. Ya luego el primer Ah, semestre del perfecto. 2015 yo ingresé a trabajar a Mega en marzo, entonces ahí se me hacía muy complicado el tema de los horarios, de la salida, a veces podía y a veces no, entonces ahí preferí dejar eso a pesar de que siempre me ha gustado la docencia, me ha gustado mucho hacer clases. Perfecto. Ahí está, entonces por eso hay harto estudiantes que te recuerdan. Seguramente tuvieron clases contigo y el día de hoy te vean en la televisión y deben decir ahí que el profe sale en la tele ahora, porque en esos tiempos cuando le hacías clase, por lo que nos cuentan, aún no aparecía en televisión. No, estuve el primer semestre de 2015 como haciendo ambas cosas un tiempo, cuando recién ingresé a Mega, pero Ya, estaba recién, y claro, y estaba todavía paralelo en ITMA, y luego ya después el segundo semestre, ya el 2015 ya no estaba ya, y ahí obviamente seguí siempre trabajando en televisión, por supuesto. Y hacía algunas clases en dúo, pero es muy poco, un día a la semana, un ramo, algo muy poco, porque tampoco daba el tiempo como para más. Y como te digo, esas carreras, claro, algunos nombres de los chiquillos que comentan me suenan, La Pancha sobre todo, que ya me contactó después varias veces, porque estaba trabajando en un proyecto muy interesante en el sur del país. Así que un saludo a todos ellos, pues se les recuerda, por supuesto, con mucho cariño, eran muy buena onda conmigo. sí, al parecer te recuerdan con harto cariño también. Bien, por último, una pregunta relacionada al tema que te estábamos abordando. Eh, ¿Son los gobiernos los responsables, los principales responsables que realmente pueden evitar el cambio climático? ¿Son ellos? ¿Cuánto pesa en ellos la responsabilidad sobre este tema? Yo creo que tienen una gran responsabilidad porque finalmente ellos son los que toman las decisiones. O sea, esto del cambio climático se había hablado en los años 80, hay informes que se habían entregado en que decían lo que podía pasar y finalmente lo que está pasando hoy en día. Entonces, claramente ellos son los que dictan las leyes. Entonces, si no tenemos una mayor acción, que hoy en día creo que la tenemos mayor, pero quizás en los niveles que necesitamos, todas estas acciones que se hacen con 25, finalmente, claro, entusiasman más que finalmente que las acciones que se realizan. Pero yo creo que sí, claramente son responsables porque ellos finalmente todo sale desde ahí. Si tú no tienes una legislación, no tienes una norma, no tienes un Estado finalmente que apoye estas situaciones, es bastante difícil poder avanzar en esto. Ok, Gianfranco, bueno, ya son un cuarto para las 5. Me imagino también que tú tienes tiempos limitados, sobre todo en estos días en que hay harta lluvia, así que te vamos a dejar Sí, en libertad de acción, sin antes, obviamente, en agradecerte el tiempo, la disponibilidad y también dejarte invitado cuando ya retornemos a la normalidad, la posibilidad de que vaya al instituto también y a conversar con los estudiantes y hacer alguna charla. feliz, feliz. Cuando quieran, por supuesto. Ahí estaremos, ojalá que cuando ya podamos tomar la normalidad y podamos ser más libres, entre comillas. Sí, sí. Bien, Gianfranco, te agradezco harto. Que estés bien. Gracias. Gracias, Cristian. Un abrazo a todos los que estuvieron conectados, a todos los alumnos y exalumnos también de INMA y vamos que se pueda. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Bien, estábamos con Gianfranco Marcone, meteorólogo de Canal 13, magíster también en cambio climático, hablando sobre este tema que nos importa tanto, sobre todo también a la gente que nos sigue a través de nuestras redes de ITMA. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestro Instagram, que es ITMA-Chile, y también en Facebook. La próxima semana también vamos a estar conversando con otro experto, algún activista relacionado a lo que es el medio ambiente. Que estén bien. Chao, chao.